¿Cómo es posible que una criatura nacida del mal, como los orcos, puedan formar familias sin mantener vínculos personales? En la serie Los Anillos de Poder se nos presenta una escena que insinúa esta sorprendente dinámica. Este retrato de la vida familiar orca no solo nos intriga, sino que también plantea preguntas más profundas sobre su naturaleza. Así que se me ocurrió echar un vistazo sobre lo que dice Tolkien sobre esto, de dónde vienen los orcos, cómo se reproducen y qué sabemos sobre la sociedad que tienen. Comprobaremos si esto en realidad es válido o solo un agregado para la serie, asimismo qué implicaciones tiene en la historia que se intenta contar. En El Hobbit vemos un contexto que sugiere una familia, específicamente a través de la figura de Bolg y su relación con Azo. Ambos también aparecen en la trilogía, pero con una historia y motivaciones ligeramente diferentes. Eso sí, en El Hobbit no se detalla explícitamente esta conexión familiar. El texto sugiere una relación entre los personajes orcos que más adelante se explora en profundidad. La primera mención clara sobre su relación familiar se encuentra en los cuentos inconclusos, donde Tolkien detalla que Bolg es el hijo de Azo. Se describe Bolg, el hijo de Azo, lidera a los orcos en la batalla de los 5 ejércitos, buscando vengar la muerte de su padre a manos de Dain Pie de Hierro. Este texto aclara y expande la información sobre la relación que tenían, revelando que Bolg continúa el legado de su padre y busca venganza por su muerte. Aunque El Hobbit introduce a los orcos y su contexto, es en los cuentos inconclusos donde se confirma y detalla esta conexión familiar. Y aunque esta es la fuente más completa que tenemos, los apéndices también ofrecen la información necesaria para entender que Bolg es el hijo de Azo. Ayuda a entender su papel en la batalla de los 5 ejércitos y su motivación. Sin embargo, esto es solo el comienzo. Si exploramos más, Tolkien nos dice que los orcos son una raza creada por el mal, una corrupción de las primeras criaturas élficas que cayeron en manos de Morgoth, el primer señor oscuro. Esta versión aparece en el Silmarillion. Los orcos no fueron creados a partir de la nada, sino que fueron el resultado de la tortura y manipulación. Tolkien mismo dijo que Morgoth no podía crear vida de la misma manera que los Valar, así que solo podía deformar y corromper, escribiendo lo siguiente: los orcos que Morgoth formó en la oscuridad de Udun fueron criados para servirle como sus siervos más fieles. Eran una parodia de los hijos de Ilúvatar, llenos de odio y rencor, pero no alejados de los impulsos de su raza original. Pero, ¿qué pasa con el orco niño que aparece en Los Anillos de Poder? En sus cartas y notas, Tolkien a veces se refiere a la posibilidad de que los orcos se puedan reproducir de la misma manera que los humanos y otras razas, pero siempre en términos generales y sin una explicación biológica precisa, especialmente en la carta 156. Tolkien aborda el tema de los orcos y su reproducción, pero no proporciona detalles específicos. Detalles precisos sobre cómo se reproducen no están claramente definidos en sus escritos, lo que me lleva a pensar que aunque todo apunta a que se reproducían de la misma manera que otras razas, dejó el tema en gran medida abierto a la interpretación. Todo esto nos lleva a los pozos de la grandiosa trilogía. En estos pozos vemos cómo nacen los orcos de Saruman, lo que posiblemente nos dé una idea de que mágicamente así es como se reproducen, pero como acabamos de ver, es un tema algo complicado y la interpretación de la trilogía simplemente es así. O simplemente solo con los de Saruman, pero mucha gente se quedó con la idea de que los orcos nacían de esta manera, siendo una buena manera para la historia que se quería contar. En cambio, en Los Anillos de Poder vemos orcos mujeres, pero ¿qué tan preciso es esto? Tolkien sí confirma la existencia de orcos mujeres, también que mantenían una vida social con los demás. Sin embargo, la información sobre ellas es escasa y mencionada de pasada. En la carta 156, Tolkien aborda el tema de los orcos y menciona que las hembras existen. En cuanto a los orcos, existe una raza de hembras orcas y los orcos no son simplemente creados, sino que se reproducen y tienen una vida familiar en algún grado. Los orcos
orcos no son entidades sin alma o no humanas como a veces se ha sugerido. Son criaturas corruptas pero seres vivos que se reproducen y tienen una estructura social que incluye a las hembras. Como vemos, esta cita confirma que Tolkien consideraba que los orcos tenían una vida familiar que incluía a las hembras. En cuanto a los de Saruman, en los cuentos inconclusos y el Silmarillion se da a entender que Saruman experimenta con la creación de estos orcos a través de procesos de corrupción y cruza. Se sugiere que Saruman, con la ayuda de sus conocimientos oscuros y su poder en Isengard, crea a los Uruk-hai por medio de la manipulación y la experimentación genética, combinando orcos y humanos para hacer una raza más fuerte y resistente. Mirando el trabajo de Tolkien nos damos cuenta de que sí había mujeres orcos y que tenían hijos y sucesores. Sin embargo, los orcos en los Anillos de Poder hasta ahora parece que tienen un enfoque completamente diferente, como si fueran capaces de vivir en paz, y esto puede ser un poco confuso. Estamos hablando de seres que hacen el mal por deporte, seres completamente corruptos y deformados. Esta corrupción hace que la idea de redención sea problemática y compleja, por lo que la historia no explora si los orcos tienen la capacidad de arrepentirse o cambiar su naturaleza. En la carta 156, Tolkien describe los orcos, aunque tienen una forma de vida y estructura social, son esencialmente corruptos en su esencia y naturaleza. No se puede esperar que cambien o se rediman, ya que son el resultado de la corrupción primordial. La visión de Tolkien sobre la redención está más enfocada en las razas y personajes que tienen la capacidad de elegir entre el bien y el mal. En este caso estamos hablando de seres que solo eligen el mal sin considerar el bien en ningún momento. Un ejemplo de esto es que muchos orcos odiaban a sus amos y señores e incluso querían ser libres, pero no deseaban ese destino con el fin de vivir en paz. Esa consideración nunca ha estado en sus mentes, solo querían ser libres de sus amos para seguir el camino del mal y la crueldad que siempre han tenido. La redención y el arrepentimiento están más relacionados con personajes como los hombres y los elfos, quienes tienen libre albedrío y una historia de lucha entre el bien y el mal. Por lo que vemos, es válido que los Anillos de Poder muestren orcos en un círculo más familiar y representen incluso orcos mujeres, aunque el hecho de que sean menos malvados o estén arrepentidos ya es un tema más complicado. Entiendo el deseo de hacer villanos más complejos, pero en este caso no aporta nada en la historia, porque al final, si me pones a elegir entre un orco o a uno de nuestros héroes, ya tengo decidido a quién apoyaré. Tampoco me quejo mucho de que esta representación esté mal, solo que noto que tiene muy poco que aportar a la historia que se quiere contar. Aunque es una posibilidad válida, es algo que hasta el propio Tolkien evitó, asegurando de que no se puede esperar que cambien o se rediman. En cuanto a los Anillos de Poder, basándonos en lo que está tratando de contar, tiene a su disposición personajes complejos que sí puede trabajar en estos temas. El hecho de que algunos orcos odien a su señor es válido, ya que si nos fijamos, Sauron ejerce su dominio sobre ellos más que todo a través del miedo. Al final servirán a Sauron y serán los villanos de la historia. Además, cada vez que encontramos un orco en la Tierra Media es sirviendo a un señor oscuro o haciendo el mal. El hecho de que los orcos se reproduzcan no los humaniza, solamente son una raza más que se reproduce y ya está. Podemos simpatizar con aquellos personajes con los que podemos identificarnos o simplemente admirar. Los orcos, por más humanizados que sean o víctimas de Sauron, tienen difícil competir con los héroes en términos de simpatía y conexión emocional.